Vamos a hablar con nuestro querido amigo, nuestro querido Juan José Gutiérrez, un líder histórico del movimiento migrantes en California. Él se ha pateado todas las marchas en defensa de los derechos de los migrantes, que es una piedra angular de los derechos civiles a los que hoy precisamente hizo alusión el presidente Joe Biden al anunciar su candidatura a la reelección. Don Juan José Gutiérrez, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, Jaime, gusto de estar contigo de nuevo, es un placer y bueno, te doy las gracias por invitarnos a participar en este importante programa. Juan José, hoy el presidente Biden puso énfasis en su mensaje a la nación para anunciar su candidatura a la reelección, que el trabajo todavía no está hecho, que todavía falta el trabajo por hacer. Y me ha llamado mucho la atención, Juan José, que ha hecho un énfasis especial en el tema de la defensa de los derechos civiles y en la lucha contra la desigualdad. Mi pregunta es, ¿qué te parece la sola idea de Joe Biden de lanzarse a la reelección? Bueno, a mí me parece que la decisión más que idea del presidente Joseph Biden y de su equipo que lo rodea a anunciar el día de hoy su candidatura para la reelección el próximo noviembre del 2024, pues es una decisión políticamente muy arriesgada. Y es muy arriesgada porque de hecho en estos momentos el presidente Joseph Biden es el presidente de más edad, para no decir el más anciano que ha fungido como presidente de los Estados Unidos en toda la historia política de la nación. De manera que próximamente cumplirá 81 años, este mismo año, 23, y posteriormente cuando se postule y se celebren las elecciones de noviembre del 2024, ya contará con 82 años de edad. A eso yo creo que obedece que tenemos estas cifras desastrosas donde se dice que de la totalidad de los electores del pueblo norteamericano que votarían el próximo noviembre del 24 para presidente, tan solo una cuarta parte, el 26%, apoya el que el presidente Biden se vuelva a postular para repetir como presidente de los Estados Unidos. Y en el bloque demócrata, la mayoría por escaso margen, pero un 51% no está de acuerdo con la postulación que hoy anunció el presidente Biden para reelegirse en el 2024. Y de la totalidad del electorado norteamericano, más del 70% se opone a esta campaña de reelección. Ahora bien, Jaime, independientemente de lo que las encuestas dicen, parece ser que el equipo del presidente Biden y el propio presidente Biden se han convencido de que van a enfrentar un mano a mano de nuevo con el expresidente Donald Trump, que no parece que independientemente de todos sus problemas legales, como el hecho de que tendrá que ir a la corte en diciembre a Nueva York para ver la cuestión de que si cometió actos criminales por haber pagado a una mujer, Stormy Daniels, ¿verdad? Para que para que no diera a conocer públicamente previo a las elecciones del 2016 que habían tenido una relación íntima, ¿no? Y luego como que se falsificaron algunos documentos de cómo se reembolsó al abogado que fue a arreglar ese problema y que le dio $130,000 a Stormy Daniels. Ese es un problema, vienen otros, pero creo que todo mundo ya finalmente concluyó que más allá de las distracciones que eso le representa a la campaña de Donald Trump en su búsqueda de la reelección, el hecho es que no hay nadie que lo pueda parar como abanderado del Partido Republicano, por lo que se perfila que habrá un reenfrentamiento Joseph Biden-Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos. Y regresando a mi punto,
parece ser que el equipo político más cercano y el que toma las decisiones conjuntamente con el presidente Biden ha decidido que en una contienda de frente a frente Biden-Trump, lo más probable es que el público, la mayoría, le apuesten a que no quieren a Donald Trump, aunque está muy fragmentado el país, y que le van a dar suficiente crédito al presidente Biden, porque a pesar de los errores que ha enfrentado o que ha cometido en estos casi primeros 3 años de gobierno, se las ha ingeniado para sacar adelante legislación que le garantiza que tiene un gran presupuesto para apuntalar la economía norteamericana y no permitir que esta vaya a una caída repentina muy fuerte que pudiera sumir al país en una gran depresión, que es la que se viene prediciendo, pero contra viento y marea todavía no se concretiza eso, y le están apostando a que van a apuntalar la economía lo suficiente que a la hora de la hora van a decir, vamos, ya conocemos a Joe Biden, él no es extremista como Trump, no es tan impredecible, queremos a Donald Trump, a lo mejor Donald Trump va a venir muy molesto y con ganas de cobrar venganza y va a ser más impredecible hacia dónde conduciría el país. Queremos una estabilidad más que se pueda garantizar y por lo tanto vamos a votar por mayoría por Biden. Yo personalmente no estoy convencido que así va a ser el sentir de los electores, porque como tú sabes, Jaime, en política 3 meses es una eternidad, 6 pues más eternidad, 1 año es muchísimo tiempo, estamos a 1 año y medio de las elecciones. Su hijo Hunter Brown está bajo investigación sobre cuestiones muy serias que pudieran salpicar a la candidatura del presidente Biden. No sabemos cómo se va a dar esa dinámica, entonces hay muchos impredecibles que no creo que se han tomado con cuidado y lo suficientemente en cuenta por el presidente y su equipo, o sea que es impredecible poder decir hay que apostarle a Biden, porque al final de cuentas con los resultados que tuvimos en las elecciones de medio término, donde se sorprendió a mucha gente porque se esperaba que el Partido Republicano recuperara la mayoría en el Senado y en la Cámara Baja, y se mantuvo la mayoría en el Senado, es más, se incrementó la mayoría por 1 voto, y ahora tenemos que en la Cámara Baja, pues sí, ahí tomó el control por escaso margen los republicanos, pero por menos margen del que se esperaba. Entonces, como que todo el mundo está diciendo, bueno, vamos a quedarnos como estamos, porque no hay un caballo que surja al escenario que realmente le represente al pueblo norteamericano una opción demócrata sobre la que representa el presidente Joseph Biden. Una de las cosas que me ha llamado más la atención, querido Juan José Gutiérrez, no sé qué opinas tú al respecto, es la elección de Julie Chávez Rodríguez como su directora de campaña. Me parece que esto es un guiño al electorado hispano, con el que Joe Biden no está en muy buenos términos. Y en este sentido, ¿hasta qué punto la elección de Julie Chávez es la apuesta por una estratega con experiencia, o es una apuesta de corte demagógico para tratar de recuperar el terreno perdido frente a los hispanos? Excelente pregunta, Jaime. Yo me estaba haciendo la misma pregunta esta mañana de que ¿cuál es el mensaje que se envía con el anuncio de que Julie Chávez Rodríguez va a ser la codirectora de la campaña electoral del presidente Biden, conjuntamente con un afroamericano que fue el que encabezó la campaña para la reelección de el reverendo Warnock allá en el estado de Georgia, donde pudo sostener y mantener ese cargo? Yo pienso que lo que ha quedado claro a estas alturas es de que el presidente le ha dado casi todos los privilegios del poder a la comunidad afroamericana, ¿verdad? Y a la comunidad latina la ha dejado rezagada.
Y nada más voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el caso de que le asignó a la vicepresidente Kamala Harris que se encargara de todo lo que tiene que ver con la frontera y la inmigración de los países que envían muchos inmigrantes en los últimos tiempos a los Estados Unidos, particularmente de forma dramática, como en estas caravanas inmigrantes que tanto han dado de hablar en los últimos años. Sí. Entonces, la estrategia que se nos anunció desde que se le asignó a Kamala Harris esa responsabilidad era que iba a haber una inversión tremenda, ¿verdad? Una inversión tremenda de aproximadamente varios billones de dólares ahí para el desarrollo económico del Triángulo Norte y el sureste mexicano. Hasta el momento, ¿dónde están esos dólares? ¿Verdad? Vino aquí el presidente a la 9ª Cumbre de las Américas en julio del año pasado, volvió a reiterar, pero ya como presidente, de esta inversión para frenar y regular las corrientes migratorias. Estamos ya en las postrimerías de su primer término como presidente, ya anunció que va por la reelección y vemos que está muy desordenado el sistema migratorio, no se ha cumplido con las promesas que se ha hecho o ha sido muy mínimo el compromiso desde el punto de vista de cifras concretas de dólares contantes y sonantes que se comprometieron para asentar a las poblaciones migratorias en sus lugares de origen. Entonces yo creo que ante ese panorama desolador, diría yo, porque no se resuelve nada en materia migratoria, el que se haya asignado a Julie, ¿verdad? Chávez Rodríguez como su cojefa de campaña, tomando en cuenta el antecedente de ella en el plano político, ¿verdad? Donde ella no era una operadora política de altura, bajo ningún concepto. Ella, me acuerdo que aquí en Los Ángeles, y yo la conozco muy bien, ella compitió, ella quiso ser concejal de la ciudad de Los Ángeles y se enfrentó electoralmente a Kevin de León y fue derrotada aparatosamente, ¿verdad? De pronto, cuando gana Joseph Biden, la elevan como a un cargo de asesora especial y ahora con este anuncio, ¿verdad? Obviamente a ella le va muy bien en términos de su ascenso político, pero en términos de que realmente vaya a representar a una operadora de relieve, que realmente cargue peso más allá de un cargo simbólico. Y esto es una especulación, ¿verdad? A lo mejor Julie es muy, muy talentosa o se ha superado muchísimo, pero yo no veo cómo el equipo que realmente va a correr la campaña le va a dejar a ella que sea una persona que tome decisiones importantes para impulsar la campaña del presidente Biden y que las sugerencias que ella tenga que ver en materia política de cómo recuperar terreno perdido entre la comunidad que se supone que ella representa, que sería la comunidad mexicana latina en Estados Unidos, yo no creo que estoy convencido con la evidencia que yo he visto que Julie Chávez Rodríguez realmente va a tener el peso, va a ser una voz a la que uno pueda acudir para decirle, esto es lo que necesitamos que el presidente haga para que nosotros lo podamos apoyar, ¿verdad? Yo recuerdo, Jaime, a manera de comparación y para dejar claro a lo que me refiero, cuando el presidente Barack Obama se postuló para la reelección en el 2012, en el 2011 realmente, para contender en el 2012, nosotros a través de amigos cercanos a la administración le dijimos que no podíamos apoyar esa candidatura así sólidamente si no se nos daba algo para justificarle a la comunidad que luego de 4 años de gobierno, donde no se hizo nada en el plano de la reforma migratoria y donde ya el presidente era conocido como el comandante en jefe, ¿verdad? El deportador en jefe de trabajadores inmigrantes indocumentados,
pues que nosotros nos veríamos pésimo, nuestra reputación caería a los suelos, si pedíamos el voto de nuestro pueblo a favor de un presidente que nos estaba deportando como lo estaba haciendo. Y como respondió el presidente Barack Obama fue que creó el programa de DACA, el programa de los soñadores, que se proyectaba que le iba a dar legalización temporal en aquel entonces a cerca de 2 millones de jóvenes. Terminó dándoselos como a 750,000, ahorita tenemos cerca de 600,000, pero bueno, eso fue lo que se dio. El presidente Biden no ha dado absolutamente nada y se le está acabando el tiempo. Y yo no creo, ¿verdad?, que cuando la tendencia es a que su política migratoria, por razones que yo no comprendo, tiende a endurecerse, a ser menos sensible a los alivios migratorios que la comunidad inmigrante y el pueblo en general, el pueblo de origen latino, vería con muy buenos ojos. Yo no lo veo en el horizonte ni cercano, ni mediano, ni a largo plazo. Entonces, para mí, la asignación de Julie Chávez Rodríguez como jefa de la campaña del presidente Biden, yo pienso que es una suerte de más atole con el dedo, una cuestión simbólica. No se debe de desvalorar que el presidente está consciente de que tiene una deuda pendiente, una factura política que se le puede convertir en una suerte de cadena pesadísima alrededor del cuello que lo puede hundir, porque hay mucha gente que está muy decepcionada con el actuar del presidente Biden con respecto de la atención que le ha prestado al asunto de los temas principales de la comunidad latina, especialmente lo que tiene que ver con la comunidad mexicana en términos de la cuestión migratoria, ¿no? Y no se diga con los centroamericanos y demás. Entonces, es un tema complicado y yo no estoy convencido de que nos manden ahí un pellejo, un huesito que para calmarnos y decirnos que todo está bien y que las cosas van a mejorar. Oye, Jaime, llevamos casi 40 años esperando el que llegue, ya no digamos la reforma migratoria, un alivio migratorio. ¿Cómo es posible que a los ciudadanos de Cuba, de Nicaragua, de Haití, ¿verdad?, y de ¿cuál es el otro país? Venezuela, ¿verdad?, les estén dando 30,000 permisos de trabajo para que viajen cómodamente sin tener que pagar coyote, para que no vengan en las caravanas migratorias, aterrizan sanos y salvos en diferentes aeropuertos de la Unión Americana, les dan permiso de trabajo sin haber vivido en Estados Unidos un solo día, y a los que llevan aquí casi 40 años viviendo, pagando impuestos, trabajando, sacando adelante a este país, especialmente durante la época del COVID-19, en que hubo que rifársela en los campos para alimentar a la población que había sido ordenada a no trabajar, en las plantas procesadoras de carne, en los hospitales, en fin, en todas las áreas y renglones de la economía dura, en donde estamos concentrados los inmigrantes, que somos muchos millones. No se nos pueda dar un permiso de trabajo, pero sí se les puede dar a los que estaban viniendo sin tener un solo dólar pagado en impuestos. Yo sé que es dramática la situación de nuestros hermanos al sur de la frontera. Yo no me opongo a que se les den esos beneficios, pero ¿qué pasó con los que estamos aquí? ¿Verdad? Siempre nos dicen que no se puede, no se puede y no se puede, y no lo sacamos de no se puede. Y por eso, Jaime, es que estamos marchando este 1 de mayo, ¿verdad?, aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles, porque creo yo que la lección que nos mandan los hermanos centroamericanos, sudamericanos y del Caribe, ¿verdad?, es que ellos están dispuestos a sacrificarlo todo, a venir en esas caravanas, a atravesar territorios peligrosos, selvas, bandas criminales, represión a manos de las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, por donde van cruzando, por las mismas autoridades norteamericanas, ¿verdad?, y se la están jugando. Y la pregunta que yo tengo es, bueno, ¿y los millones y millones que llevamos, como decía hace un momento, casi 4 décadas esperando algún tipo de reforma, algún tipo de alivio legal migratorio en la forma de un permiso de trabajo, etcétera?
¿Qué estamos haciendo nosotros mismos para presionar a esta administración? ¿En dónde está el coraje que manifiestan los que vienen avanzando en caravanas, ¿verdad?, que se rebelan en contra de las propias autoridades y a veces de forma violenta, ¿verdad? Nosotros acá bien, nos portamos bien, todavía no nos decidimos hacer otra jornada de salir a las calles como en el 2006 y años posteriores a eso. Ha decaído mucho el activismo, ¿verdad? No se propician estas situaciones de participación social de grupos como el nuestro, que tenemos demandas legítimas, pero independientemente de eso, ¿verdad? La administración deja mucho que desear. Entonces, yo pienso que el presidente Biden sabe, y todo el pueblo norteamericano también, que la elección del 24 va a ser una elección muy difícil, de que ya se pueda decir en este momento que con los anuncios que hizo el presidente Biden ya podemos ver el dibujo de que cuando se cuente el último voto en noviembre de 2024, saldrá beneficiado de nuevo con el voto y la confianza de la mayoría de los electores en Estados Unidos. Eso todavía está por verse. Entonces, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer precisamente para hacerle entender al presidente, porque no creo que sea mucha opción, Jaime, que nos vayamos con Donald Trump, cuando Donald Trump ya salió a la luz pública, que hace 2 años, hace 5, en su segundo año de mandato como presidente, pidió ya los planes, ¿verdad?, para lanzar ataques con misiles en contra de supuestas bases de producción de droga, de los carteles de la droga mexicana, y que eso había que abatirlo. Dicen los que han descrito esas conversaciones en la Casa Blanca que el presidente Trump estuvo furioso, que no se le permitió lanzar esos ataques, que él decía que iban a ser hechos de forma media secreta, ¿no? Y que ya cuando hubieran pasado, pues que se enterara, el que se enterara, pues no necesariamente se iba a decir que habían sido por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Y ahora que sube la temperatura y se habla cada vez con más fuerza por poderosos sectores conservadores de los Estados Unidos de que hay que declarar a los carteles de la droga mexicana como terroristas para poder abrir las puertas hacia futuros ataques, ¿verdad? ¿Qué pasa? El expresidente Trump ordena, y lo hace público, que se le vuelvan a preparar opciones militares para intervenir en la República Mexicana sin el consentimiento del país soberano, en este caso México y su gobierno, ¿verdad? Porque porque no se puede permitir que se desperdicien nuevas oportunidades como las que se tuvieron hace tiempo, pero que no se aprovecharon debidamente. O sea que el expresidente Trump ya nos dijo a todo mundo, para que todos lo escuchemos, que fue una equivocación, que lamenta no haber atacado militarmente territorio nacional mexicano. Entonces, para nosotros, esa no es opción, que alguien se esté expresando de esa forma de la nación mexicana, de los mexicanos, ¿verdad? Aparte de que ya nos agravió cantidad de veces en el pasado, claro, para ganar votos, pero también hay que considerar que estas fuerzas conservadoras realmente nos quieren causar daño a todos los mexicanos en ambos lados de la frontera. Pero por el otro lado, pues si el presidente Biden no nos hace una oferta política que nos convenza que realmente el Partido Demócrata está con los latinos, pues también nos pone en una posición compleja. Y yo creo que hay suficientes elementos dentro de nuestra comunidad que dudan del vigor y de la capacidad del presidente Biden a que, repitiendo, vaya a sacar adelante al país, y pudiera ser que ese sector pudieran, ¿verdad?, favorecer por un porcentaje lo suficiente, para inclinar la balanza a favor de un segundo término de Donald Trump. O sea que estamos contra la espada y la pared, y yo pienso que a quien corresponde tomar la batuta aquí es al presidente Biden y decirnos claro cuál es su oferta, más allá de que a un individuo simbólicamente lo pongan en un cargo de coordinar una campaña que sabemos que no va a ser quien la va a coordinar.
Ya parece que Chávez Rodríguez va a ser la que va a coordinar la campaña, ¿verdad? Cuando nunca ha coordinado ninguna campaña, y la única que yo tengo entendido que coordinó fue la propia cuando se postuló para concejal de la ciudad de Los Ángeles por el Distrito 14 y fue aplastada por Kevin de León, que después tuvo problemas, pero se ha sostenido y creo que va a salir adelante. Entonces, se nos tiene que tener, yo diría, Jaime, más consideración. Sin nosotros, el presidente pone en peligro a Nevada, pone en peligro a Arizona, pone en peligro a Nuevo México, pone en peligro a Colorado, pone en peligro a toda una serie de estados que ni siquiera se menciona con el debido, con la debida ilustración, ¿verdad? Porque se habla mucho de que el voto afroamericano, que en Carolina del Sur, ahí nunca han ganado. Eso le asegura que triunfe en las primarias, pero ya en la elección de noviembre, tú sabes que el colegio electoral funciona, que el que gana más votos gana los electores colegiados, y ahí cuando hacemos la cuenta, pues los latinos le estamos dando muchos votos a cualquier demócrata que estuviera contendiendo para presidente, y sin embargo, ¿qué se nos da a cambio? Dentro de la administración solamente tenemos a Javier Becerra, el excongresista, dentro de la Secretaría de Salud y Servicios Sociales, ¿verdad? Un cargo muy, muy importante, pero pues no se ve mucho movimiento ahí. Y ahora Julie Chávez Rodríguez a futuro va a ser, ya no la asesora, le pusieron el título de asesora veterana, senior advisor, ¿verdad? No sé si lo estoy traduciendo bien, pero pues ese era el título, pero pues más que nada era una posición simbólica. Todavía recuerdo yo que cuando la nombraron, que nadie nos lo esperábamos, el propio presidente Biden fue a la Casa Blanca y mostró en una entrevista para la prensa en español acá en Estados Unidos una cabeza del icono sindical César Chávez, y diciendo que él sentía un profundo respeto por César Chávez, y con eso queriendo hacer la conexión, ¿no? De que por eso le había dado el cargo a Julie, y que pues ella iba a ser una parte importante de su administración. Pero con los resultados que estamos teniendo en el plano migratorio y la crisis que se vive ahí, a mí no me da mucha confianza de que Julie ha sido una voz que realmente ha ido a recalcarle al presidente que la comunidad espera mucho más de que pronunciamientos de que él hizo una propuesta a favor de una reforma migratoria, pero que el Congreso le está fallando porque ellos no proponen ni avanzan nada en materia legislativa, que le manden algo que él pudiera firmar, y con esa se la saca, ¿verdad? Pero en términos de que no ha resuelto la crisis de las caravanas migratorias, ¿verdad? Le da concesiones a estos 4 países que nosotros aplaudimos eso. Qué bueno que están ayudándole a nuestros hermanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Con lo que sí tenemos problema es que si se le pueden encontrar soluciones a esos problemas espinosos, ¿cuál es la bronca? Porque a nosotros no se nos encuentra ningún alivio legal migratorio. Oye,